No hay antecedentes en la provincia de un brote de dengue tan grande, tan importante como el que se está teniendo en este momento. De modo que es de preocupación. Ya estamos en lo que va del año, solamente en este año, con aproximadamente 24.000 casos. Y en este momento tenemos aproximadamente 32 docentes que están con dengue. La semana pasada, el viernes, habíamos computado alrededor de 15, hoy ya nos informaron y llegamos a contar 32. Creo 28 son docentes, 3 del personal de limpieza y un preceptor de nivel superior. Habíamos empezado con 2 casos hace 15 días, después el viernes saltamos 15 casos de docentes y el lunes ya teníamos más de 32 docentes con dengue, y la falta que de los alumnos de 2 a 5 por curso, tenemos 30 cursos por turno y tenemos un promedio de 250, como dijiste vos, de alumnos que están faltando. Por la cantidad de mosquitos que hay y la cantidad de casos que tenemos de docentes y de estudiantes y el tamaño de la escuela, consideramos que el foco es acá en la escuela. No tengo mucho conocimiento, pero sí hay muchos compañeros que sí. Mi niño que va a primer grado, por ejemplo, el más chiquito, estuvo con dengue también. Lo tengo con dengue, casualmente, y bueno, estamos con él viendo que... ¿Y hoy te llaman por él? Y hoy me llaman por él, sí, está descompuesto y creo que hay un montón de casos en toda la ciudad. Pareciera ser que estamos frente a un brote descontrolado, sin ningún tipo de medidas, y ese es un gran problema para la situación actual, ¿no? Ese camioncito que pasa por distintos lugares una sola vez no sirve para nada. Un verdadero sistema de fumigación debe ser cíclico, se debe repetir cada 7 días y por lo menos se tienen que realizar entre 5 y 7 ciclos. Bienvenidos, abrimos un nuevo capítulo de Redacción Abierta en el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy preocupados por lo que viene pasando con el dengue, la multiplicación de casos que ha habido en los últimos días, la denuncia concreta por parte de docentes. Recién veíamos los de Carbó, pero se repite la situación en las escuelas de gente que en los establecimientos, alumnos, docentes, personal en general, están afectados con esta problemática y se piden más acciones, se piden acciones más concretas, teniendo en cuenta también de que estamos recién por atravesar, como se ha dicho por allí, también por eso lo vamos a charlar con un especialista aquí, el pico de esta epidemia que tenemos en todo el país y puntualmente en Córdoba. Hemos hablado largo y tendido el martes pasado aquí para enfocar las problemáticas ambientales que nos llevaron a esto, el desorden urbano, pero también hay una realidad concreta que es el día a día, el que se vive en las escuelas, en las guardias. Están desde el Consejo de Médicos denunciando que hay ya una irritabilidad muy grande en las guardias médicas porque no se llega a atender la demanda, y por eso tenemos hoy los invitados que tenemos por aquí. Daniel Salazar y Valeria Gamagio son delegados y docentes de Carbó. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Un gusto, gracias por estar. Franco Bososki y Medardo Ávila. Franco es secretario general de UPS Capital. Franco, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. Y Medardo es médico, docente universitario, hombre también muy cercano aquí en nuestra casa, los SRT. A ver, Medardo, para empezar ordenando por qué es así, vamos a tocar el pico y parece que fuera algo inexorable que se viene y que no se puede detener, ¿no? Estamos en una epidemia enorme y no sabemos si ahora va a ser el pico. Lo más probable es que sea en abril. Esta epidemia de dengue es consecuencia del cambio climático y el desequilibrio ecológico que tiene la provincia y el país, pero el mosquito se reproduce entre 20 y 27 grados. Entonces, si se mantiene la temperatura templada durante abril, con los niveles de humedad que tenemos en este año, lo más probable es que tengamos mucho dengue para adelante, por lo menos 40 días más, hasta que empiece a hacer frío, ¿no? Con 10 grados el mosquito
se inmoviliza, deja de reproducirse. El problema es que cuando hace una temperatura ideal para que ellos se reproduzcan, que entre los 20 y los 27 grados, se reproducen y la hembra busca sangre humana y ahí es cuando pica. Y lo esperable, por la información biológica, es que ahora en abril tengamos una epidemia que va a durar un tiempo más. Acordémonos de la epidemia que tuvimos en el 2009. Que más hacia fin de abril estaríamos tocando el Fin pico. de abril o principio de mayo. Yo me acuerdo de la epidemia del 2009, yo era subsecretario de Salud de la ciudad en esa epidemia, que fue la primera epidemia grande que tuvimos en la ciudad de Córdoba, y hasta los primeros 10 días de mayo, que hizo frío, no dejamos de tener dengue, ¿no? O sea, es probable que ahora esta con una dimensión mucho menos considerable que esta. Esta es con una penetración muy grande, muy grande. Yo te digo, estamos viendo una cantidad de casos enormes, sobre todo en los sectores humildes, en los sectores pobres. ¿Y eso está subregistrado? Totalmente subregistrado. Ya en este momento ya tenés tiempo de informar la cantidad de casos. La gente, los médicos en los consultorios están teniendo la mitad de los casos que ven, por lo menos en pediatría, son casos de dengue. Si te pones a informar, a llenar la planilla, te linchan, ¿viste? Hay un montón de gente que hace horas que está esperando. Ahí vuelvo, porque también tocaste otro punto más que interesante, que es este tema del cambio climático, justamente. Daniel, Valeria, ¿cuál es la situación puntual en el cargo? Pero que imagino que una vez que ustedes la denunciaron también se estuvieron comunicando y se repite en escuelas. Sí, se repite en varias escuelas, no solamente en el cargo. Los docentes que estamos ahí, bueno, en mi caso no, porque yo tengo todas las horas en el colegio, pero somos docentes que van de una escuela a otra y bueno, ese problema se trasladó a otras escuelas, ¿no? También. Pero lo que se ve, como decía el especialista acá, nosotros decíamos que las escuelas son un centro de donde se van a infectar la mayoría de los chicos y de los docentes, como dice él, buscan la sangre humana y si no están fumigadas, bueno, la fumigación dura en el momento, ¿no? Para el tema de matar el mosquito que está vivo, el tema de las larvas y la reproducción que hay, ¿no? ¿Cuánto juega el tema de la infraestructura con la que han empezado los colegios en esta temporada? Porque recordemos, no hubo muchas lluvias en el verano, después empezó a llover y había muchos colegios que todavía no habían arrancado a medias. La infraestructura, Valeria, juega un papel importante ahí. Sí, más que es una de las escuelas más viejas de Córdoba. Y si bien nosotros ya veníamos del año pasado con una lucha por el tema de las guitas en la escuela, tenía que ver mucho también la infraestructura de la escuela. Y al estar lloviendo, y tenemos muchos focos dentro del colegio. No es solamente agarrar y yo saco algo y lo tiro a la basura, porque podemos tener focos, pero tenemos que tener la conciencia de desinfectar, y eso es lo que no está pasando. Entonces, el tema de la estructura, hay estructuras que ya tenemos y tenemos que convivir con eso, pero tampoco se generan acciones para que podamos evitar que el mosquito de la hembra deposite los huevos ahí. Y si se los deposita, bueno, tener la precaución de poder limpiar, de poder higienizar para que el mosquito no se reproduzca. ¿Eso no se hace? No. Y entendiendo que el huevo del mosquito puede sobrevivir en condiciones adversas 1 año y 8 meses. O sea, imagínate el tiempo que tiene para poder eclosionar esos huevos. Incluso, a ver, están ustedes como docentes, como el personal, concientizando, educando a los chicos, pero bueno, un poco cuchillo de palo en casa de herrero, ¿no? Porque sí, después termina siendo, los chicos se enfrentan a una infraestructura que, bueno... a ver, no solamente es la infraestructura, sino también la ignorancia, porque nosotros tenemos personas del ministerio que te dicen, bueno, no hay repelentes, usen agua con vainilla. Si uno busca los estudios científicos, que nosotros como docentes tenemos esa posibilidad a acceder al conocimiento científico, está comprobado que eso no funciona. Hay un estudio que se hizo en México en el 21, en donde, si bien hay una cierta relación con la vainilla solamente actúa para evitar, digamos, la evaporación de otros aceites naturales como puede ser la lavanda y el clavo de olor.
te hablan de que te pongas citronela, lavanda. Bueno, a ver, el estudio que se plantea te dice que eso en un minuto tiene 100% de efectividad. A medida que el tiempo va pasando, se va perdiendo la eficacia. Lo único que tiene, digamos, eficacia es el uso de la lavanda con el clavo de olor, y la vainilla, hasta los estudios que hay, te dice que lo que hace es evitar la evaporación de esos aceites. Entonces, no podemos andar diciendo, como se dicen en todos lados, de que, ay, bueno, no hay repelentes, usemos agua con vainilla. No, hagamos una buena política de salud en donde los chicos pueden acceder a repelentes, porque eso es también otro problema. Los chicos no tienen repelentes, pero no tienen qué comer. Está claro, están carísimos en la escuela, porque a veces pasan más de 24 horas sin comer. Entonces yo no le puedo decir a un chico que el padre le compre un repelente. Lo mejor es un repelente para una familia, que en nuestro caso son familias bastante numerosas. Entonces, imagínate cuánto le puede durar y el precio que tienen. Y sumado a esto que no se consigue. Más que clara. Franco, calculo que la problemática abarca toda la provincia, pero puntualmente es una problemática muy urbana y en Córdoba capital se concentra la mayoría de los casos. ¿Qué panoramas están relevando en la mayoría de los colegios? Bueno, tal como dijeron los compañeros de aquí del Carbó, el caso del Carbó salió a la luz, pero no se concentra el problema en el Carbó, sino que aparecen muchos casos de escuela donde el brote y la proliferación de los casos se multiplica y se multiplica a una velocidad inusitada en lugares distintos de la ciudad, es decir, en lugares del centro de la ciudad, en la zona este, en la zona norte, en todos lados por distintos problemas. Las escuelas no son ajenas a este problema y de hecho son un lugar en donde se manifiesta de forma descarnada esta proliferación del dengue. Nosotros desde UPC Capital, atendiendo a todos estos reclamos y viendo el problema, hemos hecho una presentación, una solicitud al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación conjuntamente con una serie de medidas que consideramos que son urgentes, necesarias e indispensables que se tienen que tomar para atender el problema en las escuelas, porque no puede depender de la voluntad o de medidas aisladas que dependan de la voluntad del plantel docente o de la comunidad educativa, sino que tiene que haber una política de prevención y de atención de la pandemia. Eso lo han hecho como Delegación Capital. ¿Fueron o acompañó el pedido la Conducción General de UPC Provincial? Lo hemos planteado también a la Conducción General, a la Conducción Provincial de UPC, lo hemos planteado también para que lo acompañen. En principio vimos que hay muchos casos en la ciudad capital, y bueno, y hemos hecho una solicitud expresamente con una serie de medidas que consideramos que son urgentes de tomar, entre ellas el desmalezamiento y el descacharreo inmediato de las escuelas, que esto es una cuestión que parece una perogrullada, pero si no se reclama no se hace, ¿se entiende? E incluso el desmalezamiento se reclama, con el reclamo se logra que se hagan en algunas escuelas, pero el descacharreo también necesita un planteo sistemático y tampoco hay personal en la escuela para sostener esa limpieza en las escuelas, porque la cuestión, el problema de infraestructura que usted aludía también tiene que ver con un problema de personal y que no se nutre en la escuela para sostener esa situación. Entonces nosotros reclamamos el desmalezamiento sistemático y el descacharreo generalizado en las escuelas, la fumigación tanto externa como interna de la escuela inmediata, la sistematización de las fumigaciones y las desinfecciones, como decían recién Atienza en lo que escuchábamos antes, tiene que ser sistemático para poder ser efectivo, y después dos medidas que nos parecen indispensables para atender la situación en la escuela, como lo son la provisión de repelentes, que como está muy caro y es difícil de conseguir, hay una obligación y tiene que haber una obligación y una responsabilidad del Estado de que exista una provisión en las escuelas para que estudiantes, docentes y la comunidad educativa pueda contar con el repelente y no se contagie en la escuela. Y otra medida que es la vacunación a la comunidad educativa para anular los efectos del virus o proteger a la comunidad educativa y a los docentes con la vacuna. Según lo que han relevado, más allá de que es un pedido general para todos los establecimientos de capital, ¿hay algún sector más crítico que hayan visto, algún sector de la ciudad donde de esos colegios les reporten sobre todo en la zona centro, sobre todo los mayores casos llegaron de zona centro, pero también de barrio San Vicente. Que son los colegios más numerosos. Sí, que son colegios más numerosos, de allí hemos tenido los mayores reclamos. Pero como le digo, nos llegan reclamos de zona centro, de escuelas de zona centro, bueno, el Carbó, el Mistral, el Copérnico, pero también de San Vicente, en la escuela Bedoya, también de zona noroeste, hay de distintas zonas, pero son las escuelas donde
se llegan reclamos. Si uno ve que tiene ese abanico de reclamos tan dispar, es porque en realidad la situación es generalizada, digamos, y en las escuelas en general se da ese problema. Nosotros entendemos que estas medidas son indispensables y tienen que ser parte de una política educativa y sanitaria para atender el problema en las escuelas, al menos en particular. Hablabas de lo que son las políticas públicas sanitarias. Le preguntaron esta semana al vocero presidencial con respecto a... Bueno, ya se sabe cuál es la política que ha encarado el gobierno nacional con respecto a la salud. El COFESA, el Consejo Federal de Salud, por ahí parece algo a lo que no le damos mucha importancia, pero qué importante es que haya una coordinación nacional con un brote tan importante. Estallado el brote hace tiempo, recién el COFESA, o sea, los ministros de todas las provincias con la autoridad nacional se han reunido en estos días. Palmada en la espalda y les dijeron, bueno, vean qué pueden hacer. ¿Qué dicen desde la Nación cuando les preguntan con respecto a la vacunación? ¿Cuál va a ser la política pública con respecto a la vacunación? Escuchamos al vocero presidencial. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez 4 meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente. Por lo tanto, y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada, los niveles de efectividad que pueda tener la vacuna. Así que por el momento no lo vemos necesario, es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna o de que ésta se puede incluir en el calendario de vacunación, se va a hacer. Por ahora esa decisión no está en agenda. Lo que no quita, te repito, que mañana podamos cambiar el modo de actuar en virtud de la vacuna, pero por ahora lo vemos innecesario. Con pericia infectológica e inmunológica, el vocero presidencial dice no lo vemos necesario. Te pregunto por esto, Medardo, y también por la política pública nacional. Y el problema es que estamos con una epidemia severísima y no tenemos una conducción de una política nacional capaz de orientar en las respuestas que tiene que dar la comunidad y el Estado. Acordémonos que este gobierno tiene la idea de que la salud se la tiene que proveer cada uno, que es responsabilidad de cada uno, y como parte están diciendo que es responsabilidad de la gente que tiene cacharros alrededor de su casa, cuando en realidad los casos de dengue se multiplican en los lugares donde el saneamiento ambiental es peor. Nosotros tenemos un mapeo de la epidemia del 2009 que nos posibilitaría hoy saber dónde era más probable, cuáles son las escuelas y los barrios que tendrían más casos, porque ya lo estudiamos, que es las mismas zonas que tienen más mortalidad, que coincidía con la mortalidad infantil, que son las zonas más pobres de la ciudad, que tienen las peores condiciones ambientales y sanitarias. Entonces necesitamos políticas que prevean esta epidemia, porque esta epidemia de dengue ya se sabía que iba a ocurrir, porque viene ocurriendo cada 3 o 4 años, y cuando hubiera un año húmedo como este, que se preveía que iba a ser teníamos esta epidemia la íbamos a tener encima. Entonces teníamos que, si íbamos a actuar con vacunas, teníamos que estar preparados, o teníamos que estar preparados para usar los químicos insecticidas en el medio de la epidemia como ahora, ¿no? Ahora es el momento que hay que fumigar. Y había en los gobiernos anteriores un programa nacional que proveía los fondos para pagar las empresas de fumigación y que proveía los químicos. Porque yo fumigué la ciudad de Córdoba en el 2009 desde la Municipalidad de Córdoba y teníamos toda esa provisión a nivel nacional y a todo el país llegaba eso. Ahora no hay nada. Ahora cada municipio, hay municipios del interior que no están fumigando porque no tienen dinero para comprar los equipos, no solamente para alquilar las máquinas de fumigar. O sea que ahora estamos abandonados a la buena de Dios y haciendo responsable a cada uno de nosotros porque nos enfermamos o no de dengue. Cuando el dengue que tenemos acá y este mosquito que tenemos en nuestra casa es fruto del desastre ecológico que hemos generado en nuestro ambiente. Es responsabilidad de políticas productivistas, extractivistas que han destruido el ambiente y han hecho que este mosquito, que normalmente es comido por un montón de insectos, que son sus predadores, esos insectos no existen más. Ustedes vayan a cualquier farol de la calle, de su barrio, y no va a haber ni un insecto. Todas esas juanitas que había cuando éramos chicos, comen mosquitos. Las libélulas comen mosquitos, los sapos comen mosquitos, no hay nada de eso.
ha sido destruido. Y lo único que existe es el mosquito Aedes que se vino adentro de nuestras casas a refugiarse. Y ahora nos está transmitiendo la enfermedad. Esto lo sabíamos y lo sabe el gobierno y no han tomado las medidas para avanzar. Probablemente el gobierno provincial lo sepa, los gobiernos municipales también, además, digo, el gobierno provincial ha tenido la misma política de irresponsabilidad con respecto a la salud como salud colectiva y está viendo la salud como negocio, igual que el gobierno nacional. Recordémonos que en salud apenas asumió el ministro Piquesteiner, despidió a cientos de trabajadores y hoy el sistema de salud público está siendo tensionado por una gran demanda en medio de esta epidemia y no ha nombrado nada. Estás usando fondos para pagar en el día a día médicos y enfermeras para cubrir las guardias. Un desastre lo que está pasando. ¿Qué es lo que decíamos recién al principio del programa? Cómo se ha tensionado y lo que están denunciando el Consejo de Médicos con las tensiones que se viven en las guardias. Solamente te va a dar fiebre y cefalea. Claro. Hay un 10% de pacientes que hacen las formas graves. Y que pueden morir. Tenemos más de 100 muertos. O sea que esto se puede aumentar, ¿no? Y necesitamos un equipo de salud que esté capacitado para responder. Y eso no está pasando, porque estamos viendo más los negocios en salud que la responsabilidad con la salud colectiva. Bueno, ahí está la muestra que se ve concreta de que el dengue, por ejemplo, no lo puede gestionar o regular el mercado. Claro. Estabas por decir algo de la vacuna, que creo recién que te cambié. Bueno, la vacuna hoy estamos desesperados, ¿no? En realidad con el tema dengue estamos todos desesperados por una vacuna que sea eficaz. Es cierto que la vacuna japonesa que hoy está disponible tiene una efectividad del 60% para las personas que no se han contagiado nunca de dengue, y si ya tuviste dengue, un 50% según los estudios del fabricante. No hay estudios poblacionales, nunca se aplicó masivamente. Recién esta semana Brasil pidió 2 millones de dosis para aplicar. Lo único que tenemos son los informes de las empresas privadas que desarrollaron la vacuna, y desgraciadamente la única vez que se aplicó una vacuna masivamente para dengue fue en Filipinas en el año 2007, y en el año 2009 hubo una epidemia de dengue y la gente vacunada se enfermó y haciendo la forma más grave, inclusive hubo 600 niños muertos y en ese momento tuvieron que suspender la vacunación. O sea que la experiencia con la vacuna de dengue nos muestra que tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, porque es una enfermedad que no es el virus el que te enferma, sino la reacción que hace el cuerpo. Entonces, si la vacuna aumenta esa reacción, puede ser más peligrosa la vacuna, o la gente vacunada está en mayor riesgo que los no vacunados, como pasó en Filipinas. Esto es un hecho que ya pasó, y hubo miles de muertos en Filipinas, y eran los vacunados, los enfermados, los que morían. Y se puede decir que hay que esperarlo todavía. Esta vacuna, yo pienso que hay que esperar su uso poblacional, y tampoco es una solución hoy, porque tenemos 20, 30 días más de epidemia, y si yo me vacuno hoy, los anticuerpos van a subir dentro de 20 a 30 días. Y, o sea, lo más probable es que el frío sea la vacuna que necesitamos. Lo decíamos recién, Franco, bueno, ¿siguen recibiendo? ¿Han tenido alguna respuesta por parte de de la provincia a ese pedido que han hecho? No, todavía no ha habido una respuesta, pero bueno, entendemos que tiene que ser tomado provincialmente, hay que continuar con la campaña, hay que, sobre el relevamiento de los casos y esta explosión, entiendo que es parte, digamos, de lo que se tiene que hacer, digamos, tiene que ser una política. Hay que vacunar a la escuela todos los sábados. Claro, porque el problema no puede ser una solución individual, incluso ni siquiera se pone, por ejemplo, pauta oficial para la difusión, porque si al menos te dicen, tenés que hacer el descacharreo y corresponde a vos que te cuides del dengue, juntá, limpiá bien tu casa, pero tampoco se hace eso. Tampoco hay ni siquiera una pauta que informe, que eduque incluso a las familias sobre eso. Son las organizaciones sociales, que son estudiantes nuestros y los familiares de nuestros estudiantes, que van por las casas
ayudando, desarrollando, educando sobre cómo descacharrar las casas. No hay una política pública en ningún sentido, ni nacional ni provincial, eso está bien, digamos, hay que decirlo así. Así que nosotros apuntamos con esta medida a contener esta situación, que pueda resolverse, y bueno, sí, hay que pasar este momento del pico, pero una situación grave que tiene que atenderse con una política Aparte pública. va a volver, va a volver. Claro, porque y cuando vuelva va a ser peor. Es muy grave lo que pasa. Porque, bueno, también tiene que ver eso que decíamos recién, Medardo, el subregistro ese que hay de un montón de gente que no está siendo diagnosticada. Sí. Les pregunto, Daniel, Valeria, hubo un comunicado de la institución después de que hablaron usted, pero terminaba coincidiendo los datos prácticamente. Sí, hubo un comunicado que decía la cantidad de alumnos ausentes que hubo ese día, que fueron 384, y que había 165 estudiantes con certificado, se presumía dengue. Ahora, como dice el especialista, hay un subregistro que no lo están mostrando. ¿Cómo podemos hacer nosotros ahora con los chicos que están teniendo el dengue? Ayer vino una alumna que ya estaba recuperada del dengue y le tuvieron que llevar de urgencia a las 5 de la tarde porque estaba vomitando sangre. ¿Qué hacemos con todos esos registros que no se están haciendo? Por cuando salga una vacuna que corresponde, porque ahora dicen que por ahí la vacuna sirve o no, ¿qué va a pasar? No hay un registro en serio. No están mostrando la magnitud de lo que está pasando, no solamente provincial, sino nacional, porque al esconder los datos, lo sacan como algo que es individual, como dice Franco, lo mandan a que cada uno es responsable de cuidar su casa, que no haya agua, sí, que no haya... Incluso hasta que no denunciaron ustedes, la situación no se conocía. Exactamente. Digo, el comunicado salió después de que hablaron ustedes públicamente. Exactamente, sí, la directora me llamó, me dice, ¿de dónde sacan los datos? Le digo, son relevamientos que tenemos de acá de los delegados y de los preceptores. No, pero si no tienen certificados, no están dando certificados. Claro. No están dando certificados y como dice el señor, atienden rápido a la gente, las despachan porque está saturado el sistema de salud. Así que es terrible lo que está pasando. ¿Qué va a pasar ahora con toda esa gente que no está registrada, que está teniendo dengue, cuando venga la próxima epidemia? Porque ya fueron picados una vez, cuando venga, suponemos que vamos a pasar esta, claro, que venga la próxima. La gente que no la diagnosticaron. Que no la diagnosticaron con dengue. Y cuando vengan y digan, bueno, tenemos una vacuna, pero vamos a vacunar a los que tuvieron dengue. Y todos los que no están registrados, eso es un grave problema para nosotros. Totalmente. Y también, más diciendo lo que decía Franco de ahí de UPS, que estamos juntos ahí en UPS, todo lo que pedimos, y también queríamos saber de UPS, porque nosotros nos descuentan un ítem de enfermedades catastróficas, que para casos urgentes, ¿a dónde va esa plata que nos descuentan a todos los docentes? Vos decís, se le descuentan en el recibo de sueldo de la provincia. Así es. Del APROS. Digamos, un fondo. Sí, es un fondo del APROS, es muy importante eso. Es un fondo de APROS que además ha sufrido actualizaciones por inflación en el último tiempo, por lo tanto ha aumentado y ha engrosado el descuento sobre nuestro salario. Bueno, ese fondo de enfermedades catastróficas es muy importante lo que dice Daniel. Esa plata no rinde cuentas APROS, la administración de APROS de ese fondo. Y si ese fondo está para enfermedades catastróficas, tiene que ser puesto al servicio de atender las enfermedades catastróficas y a menguar sus consecuencias. Sí, no me queda mucho tiempo. Sí, pero decía acá el profesor. Esta semana todos los certificados que hice para los chicos que tenían que faltar a la escuela, yo como pediatra, todos los certificados que hice fueron de dengue, más de 10. Sí, imagínate, yo sé que realmente el impacto que está teniendo sobre la población escolar, la epidemia es muy grande. ¿Qué tener en cuenta ahora, Medardo? Porque decimos, bueno, se está diciendo, se viene el pico, que extremar los cuidados y también, bueno, esto justamente lo hacemos también para advertir sobre las políticas públicas que no se están dando. ¿Cómo puede ser que no haya repelente? ¿Cómo puede ser que el ministerio no tenga repelente para las escuelas, para los hospitales, para los enfermos de dengue? Los enfermos de dengue hay que ponerle repelente, no hay. Le piden a los familiares que compren. Y en la farmacia hay una especulación enorme. ¿Cómo puede ser que no se prevea esto? ¿Cómo puede ser que no se esté fabricando en laboratorios públicos el repelente que necesitamos? Que no solamente son laboratorios que dependan del Ministerio de Salud de la Nación. Las provincias o los municipios también tienen capacidad de fabricar. Sí, la municipalidad tiene una capacidad de fabricar, pero que es insuficiente, que no ha crecido en estos años.
Y la provincia de Córdoba nunca asumió la necesidad de crear una planta pública provincial de fabricación de medicamentos. Bien. La universidad, creo que vamos a tener que hablar con hemoderivados para que empecemos a fabricar repelentes, porque no es que vino este año la epidemia de dengue, probablemente dentro de 2 o 3 años tengamos una peor, que es el devenir. Cuando vos ves cómo ha evolucionado desde el 96, que coincide con la expansión de la soja, cómo en todos estos países del área sojera de América del Sur avanza el dengue, junto con la soja, junto con el desmonte, junto con el uso masivo de agrotóxicos. Para seguir concientizando. Gracias a los 4 por haber estado en Redacción Abierta. La idea siempre es tratar de hablar largo y tendido sobre estos temas, concientizar, profundizarlos, no dejarlos solamente en una noticia. Y en eso sí también llamar la atención sobre lo que son las políticas públicas. Está visto en esta epidemia de dengue que no, las cosas como estas no las resuelve el mercado. Primera pausa en Redacción Abierta y ya venimos.